El concepto inicial de los sensores de layers era hacer algo simple pero funcional. Gracias a sus comentarios, detectamos oportunidades de mejora en dichos sensores. Para entrar en el tema principal de este video, veamos cómo estaba antes. Los sensores de layers anteriormente estaban divididos de la siguiente manera. Teníamos 4 tipos principales. Veamos cada uno de ellos. El tipo constante es cualquier valor que viene directamente de la telemetría de uno o varios dispositivos. Estos a su vez tenían 4 subtipos. Estos son: valor crudo. Leía el valor proveniente del parámetro del dispositivo y no le permitía aplicar una fórmula. Valor de conversión lineal. Leía un valor de un parámetro y se le aplicaba una fórmula simple. Esta fórmula era una operación matemática básica como sumar, restar, multiplicar o dividir. Conversión por intervalo. Este aplicaba un procedimiento similar al sensor de subtipo conversión lineal, pero aplicando conversión lineal por rangos. Esto permite adaptar lo más próximo a la realidad los valores calculados. Volviendo a los tipos de sensores, tenemos también los sensores acumuladores. Estos sensores son sencillos. Su único trabajo es incrementar en 1 si se cumple una condición. También está la condición general por mensaje. Como su nombre lo indica, incrementará en 1 por cada nuevo mensaje que reciba el activo. Por último, tenemos 2 tipos de sensores que, en esencia, cumplen funciones similares. Estos tipos son de autenticación pero diferenciados entre pasajero y conductor. Ahora, configuremos un sensor utilizando el módulo anterior. Abrimos un activo previamente creado y vamos directamente a la pestaña de sensores. Acá le damos a crear sensor e insertamos los valores básicos. Ingresamos el nombre, el tipo y subtipo, el identificador único y el parámetro del mismo. Este es un sensor constante crudo, es decir, no implementa fórmulas para obtener el valor. Ahora veamos un ejemplo de un sensor con fórmula. Hacemos lo mismo que en el sensor anterior. Rellenamos los valores básicos, ingresamos el nombre, el tipo y subtipo, el identificador único y el parámetro. La diferencia entre este sensor y el anterior es que, como pueden notar, acá hay un campo de fórmula. Ingresamos una fórmula simple. Multiplicaremos el valor del parámetro por 10. El concepto es simple, pero ¿dónde está el problema? Notamos que nuestros usuarios se abruman usando este módulo. Muchos campos, métodos de conversión complejos y bastante limitado. Por eso, hemos rediseñado este módulo pensando en el usuario. Hemos simplificado los tipos y subtipos de sensores, además de agruparlos mejor. Analicemos a profundidad esto. Se conserva el tipo de sensor constante, pero ahora solo posee 2 subtipos. El subtipo valor por fórmula simple es el equivalente a los subtipos constante, conversión lineal y lógico. El subtipo por conversión por intervalo queda prácticamente igual. También conservamos los sensores acumuladores. Prácticamente no cambiaron respecto a la versión anterior. Pero ahora tenemos 2 nuevos tipos de sensores. Veamos uno a uno. El sensor de desempaquetado, como su nombre lo indica, se encarga de desempaquetar un dato empaquetado en JSON, XML o CSV para poder ser utilizado en otros sensores. También agrupamos los tipos de sensores de autenticación en uno y adicionalmente agregamos un nuevo tipo de sensor para la detección de operadores. Pero, ¿dónde está el truco? Parece que solo reorganizamos y agregamos un nuevo tipo de sensor. Pues no. Siempre pensamos primero en el usuario y las capacidades que Layers le otorga. Por lo que, para ver los cambios, repitamos el ejercicio de crear sensores, pero utilizando el nuevo módulo.
El primer cambio que notarás es que rediseñamos la lista o previsualización de los sensores. Ahora podrás ver de manera rápida y simple cómo está configurado el sensor e incluso ver el valor en vivo. Pero eso no es todo. Vamos a crear un nuevo sensor. El formulario también fue rediseñado. Ahora separamos los segmentos principales en pestañas. Esto permitirá orientarse rápidamente dentro del formulario, pero vamos poco a poco. En la primera pestaña tendremos la configuración básica del sensor. Acá es donde ingresaremos el nombre, el identificador único, el tipo, para este ejemplo usaremos un sensor constante, el subtipo, que para este ejemplo usaremos el valor por fórmula simple. Acá viene el primer cambio. Ahora los sensores tienen lo que denominamos ciclos iterativos. La función de dichos ciclos es poder anidar sensores entre sí. Otro cambio, notarás que no hay un sitio para definir el parámetro del dispositivo. Pero veamos qué hay en esa nueva pestaña llamada Fórmula. Como puedes ver, tenemos un editor de código. Sí, ahora los sensores de Layers utilizan un lenguaje de cálculo, similar al que usarías en Excel o Google Sheets. Este nuevo lenguaje de cálculo permite expandir las posibilidades de un sensor, ahora siendo capaz de hacer operaciones lógicas, matemáticas y combinadas. No te preocupes, no vas a tener que memorizar una larga lista de funciones. Sabemos que nuestros usuarios no necesariamente son programadores o entienden de ello, por lo que hemos incorporado un conjunto de sugerencias y ejemplos prácticos con el editor. Para activar los ejemplos, solo debes escribir la palabra ejemplo y presionar la combinación de teclas control más espacio. Esto activará las sugerencias del editor. De igual manera, para las sugerencias, la combinación de teclas control más espacio activará las sugerencias usando el contexto de la función o el texto en ese momento. Si utilizamos la combinación de teclas sin ningún texto, el editor te mostrará todas las funciones disponibles. Por último, si pasamos el cursor sobre una función, el editor te mostrará una breve descripción de lo que esa función está realizando. Te invitamos a probar este nuevo sistema de fórmulas de nuestros sensores. Confiamos en que nuestros usuarios se adaptarán rápidamente a este nuevo sistema y puedan expandir sus oportunidades sin necesidad de complejos sistemas. Oh, por cierto, si ya eres usuario Layers y tenías sensores configurados, no te preocupes, Layo ya hizo las conversiones por ti. Si aún no eres usuario Layers, ¿qué estás esperando? Expande tus posibilidades con Layers, un mundo de oportunidades al alcance de tus manos.